Y volvemos a la NFB para hablar con Dani Arrieta, con el debut de Fernando Hernán Ortiz, donde puede levantar una copa, Dani, increíble. Será muy importante este partido porque es la posibilidad que tiene Colo-Colo este 2025 de levantar un título. La Supercopa es la única copa que puede optar a levantar Colo-Colo en esta temporada. Y después, en paralelo, partido importante también para el propio Fernando Ortiz, que en su carrera no ha ganado títulos y ya llegando en Colo-Colo, debutando con la camiseta del Cacique, tiene esta posibilidad de lograr el primer título de su carrera. Pero para eso hay que jugar y para eso Colo-Colo se está preparando para competir y para repetir, por ejemplo, lo que hizo en ese partido que disputó hace ya casi 2 semanas frente a la Universidad de Chile en el Estadio Monumental. A ver, vamos de inmediato a las novedades futbolísticas porque en Colo-Colo siempre trabajaron pensando en que este partido se iba a disputar, aunque faltaba esta última confirmación. En Colo-Colo siempre estaban al menos alerta porque sabían que había que prepararse para este encuentro. Y desde el punto de vista futbolístico, lamentablemente para el hincha de Colo-Colo, para quien nos ve durante todas las jornadas y los programas de pelota parada, no podemos recitar de memoria el 11 de Colo-Colo, tampoco podemos decir una formación ya definida porque todavía no hay práctica de fútbol formal en Colo-Colo, pensando en el partido de este domingo. Pero otra vez hay trabajos en bloques y eso nos puede llevar a sacar conclusiones de cómo podría ser la formación de Colo-Colo para jugar este domingo frente a la Universidad de Chile a las 3 de la tarde en el Estadio Santa Laura. A ver, en primer lugar, obviamente que va a ser Fernando de Paul, el arquero de Colo-Colo. Después, línea defensiva, que hoy trabajó en alguno de estos movimientos que tuvo el cuerpo técnico de Colo-Colo. Es la que comentábamos ayer. Mauricio Isla como lateral derecho, la dupla de centrales Jonathan Villagra junto a Sebastián Vegas, dejando como lateral izquierdo a Eric Wimber. Ese es un trabajo que hizo la línea defensiva de Colo-Colo y que probablemente nos marca cómo se va a mover esa línea de 4. Después, mira, en estos trabajos delante de esta línea de 4 estaba Vicente Pizarro y Felipe Méndez. Ahí quizás nos puede marcar algo, que uno de estos dos quizás va a ser el volante más defensivo. Me parece que va por ahí por lo que yo les voy a contar ahora. Porque después, en otros movimientos ya más hacia los bloques ofensivos, hoy Ortiz tenía una mitad de cancha de trabajos por bloques, repito otra vez, esto es por bloques, no es una práctica formal de fútbol. Estaba en la mitad de la cancha Arturo Vidal, Esteban Pavés y Claudio Aquino. Me parece que Arturo Vidal va fijo porque ya se repite 2 días trabajando en un mediocampo de Colo-Colo. Esteban Pavés, yo tengo la duda. Me parece que ese trabajo defensivo que yo les decía que hacía Méndez y Pizarro, me parece que todo apunta a que va finalmente a ser Vicente Pizarro el volante más defensivo. Es lo que voy sacando en cuanto a conclusiones. Y después, en la delantera, hoy trabajó Javier Correa como centro atacante, a la derecha, Lucas Cepeda y a la izquierda, Manley Clervaux. Trabajos por bloques. Se pueden sacar conclusiones, claramente, que se pueden sacar conclusiones, pero todavía no está confirmada la formación. Pero a ver, Gonzalo, Carlos, que jugaron, que estuvieron en una cancha, creo que estos trabajos sí nos marcan algo de cómo podría ser la formación de Colo-Colo. ¿Quién lo quiere bajar? A ver, viendo, porque los dos mediocampos están tan interesantes. Yo veo difícil y muy difícil que salga a la cancha sin Arturo Vidal, por ejemplo. No me lo puedo imaginar. Yo creo que es como va a decir el Dani. Vidal y Aquino, y ahí hay que ver entre Pavés, Méndez y Pizarro. ¿O ustedes creen que podría ser de otra forma? Sí, de verdad que entran bastante dudas por el tema de estos trabajos en bloque. Generalmente también hace trabajar a los 4 defensores, más los 2 volantes de contención, generalmente que son titulares, para que ya vayan trabajando juntos los 6 del bloque defensivo. Y en este caso está Méndez con Pizarro, porque los que estaban atacando estaba Vidal y Pavés haciendo pareja. Entonces igual está complejo. Claro, nosotros sacamos las conclusiones pensando que quizás
como dice Dani, Pizarro es el de esa pareja de volante el que va a ser más defensivo, y el que va a ser más ofensivo va a ser Vidal, y por eso estaba haciendo los trabajos con el equipo que estaba atacando. A mí sí, lo que me gustaría destacar de Ortiz, que aquí nosotros ya estamos entendiendo que él prioriza su funcionamiento, su táctica, su formación, que en este sería 4-2-3-1, más que los nombres. Porque ya en la banda derecha está buscando un especialista como de extremo por derecha. No es que tengo todos estos nombres y yo tengo que ubicarlos, tengo que intentar de ubicarlos. Yo creo que él está trabajando su 4-2-3-1 tácticamente, y que el equipo y los jugadores se vayan adaptando, más que lo que hacía Almirón. Tengo estos nombres, los tengo que repartir en la cancha, sea como sea, porque ellos son los que tienen que jugar. Que yo creo que por ahí también tiene que apuntar, Caro Gonza, un entrenador, ¿no? Viendo que había un equipo sin una idea futbolística, bueno, tratar de darle uno para ver si se acomodan. Sí, sobre todo, no sé, trabajar en bloque creo que tiene esa importancia, digamos, de empezar a gestar ciertos movimientos aprendidos y que se puedan llevar a cabo durante este partido en especial, que es el primero ya de forma oficial, ya disponiendo esta línea de 4, los 2 volantes, que es como lo que uno presumía que podía llegar a hacer en Colo-Colo a propósito de lo que él estructuralmente trae como su formato, digamos. Ahora, viendo esta formación y sobre todo tomando en consideración la estadística en base a lo que ha pasado en partidos anteriores, que nos traía ayer el Leo Burgueño, que la mayor cantidad de goles en contra de Colo-Colo se gesta por el lado derecho, es decir, por el sector de Mauricio Isla. Y viendo la ausencia de Óscar Opaso, yo no sé si ahí se le levanta alguna otra alternativa, porque eso lo debe tener más que estudiado Gustavo Álvarez. Sabe que tiene que perforar la línea defensiva de Colo-Colo por ese sector. Entonces, creo que ahí hay algo que viene de arrastre del mando anterior y que acá va a tener que trabajarlo y ponerle mucho acento. Y en el clásico, cuando eran 11 contra 11, Gonza, Universidad de Chile, cuando más daño hizo fue por ese sector precisamente. Con la pasada de Salomoni, donde está esa ocasión, con un Lucas Sadi también constantemente metiéndose al sector derecho de la defensa de Colo-Colo. Sí, yo creo que, bueno, cómo va a jugar la Universidad de Chile lo tenemos muy claro, cómo ataca y cómo defiende. Dentro de lo que nos conversa el Dani de esto de dividir los equipos, seguramente la línea de 4, los dos contención, que era Méndez y Pizarro, es porque su entrenador también va trabajando un funcionamiento primero que defensivo y después del ofensivo. Después se juntan los equipos y ya comienzan a trabajar lo que quieren como equipo. Dentro de eso yo creo, insisto, no imagino un equipo sin Vidal para comenzar con la era Ortiz. Pizarro para mí va a ser titular y Aquino. Yo creo que va un poco el que pueda sorprender con Clervaux por la izquierda. Eso será perfil cambiado, digo, para que también tengan protagonismo ofensivo los laterales, me imagino. Para mí, por ejemplo, y esto lo dijimos hace mucho tiempo, que el mejor Cepeda, para mí en su momento lo hacía por izquierda. El más desequilibrante, que cada vez que desbordaba tiraba centro y encontraba Correa, algo pasaba dentro del área. Pero la selección también lo hemos visto jugar a pierna cambiada, pero también porque tiene un tipo como Ormazábal, que le dobla la banda, que le ayuda, que le pasa por la espalda, le crea el espacio. Y yo creo que eso es lo que Ortiz también quiere replicar, o sea, con un Mauricio Isla que conoce el puesto y ese funcionamiento mejor que nadie. Yo creo que esas cosas son las que quiere ir encontrando seguramente y que le busque con Clervaux porque seguramente ha tenido tiempo y lo ha visto de buena manera. Pero para mí yo creo que es un poco... Después va a entrar con ese equipo, pero vamos a ver cómo contrarresta el juego de la U, que como tú bien decías, es donde mejor se ve. Precisamente entre esta posición que ocupa Sadi por derecha, por izquierda de la U, pero por derecha de Colo-Colo, que le hace mucho daño. Con estos mismos jugadores se podría establecer una línea de 4 en la zona media, porque finalmente Colo-Colo también así, de esa manera, ha podido contrarrestar el peso del mediocampo de la U. No sé si estos mismos nombres se pueden... Claro, es que muchas veces se habla el 4-2-3-1 para atacar, pero para defender es 4-4-1-1, que son los extremos que cuando están atacando son muy ofensivos. En la parte defensiva se ponen en la misma línea de los dos volantes de contención, entonces ahí arman esas dos líneas de 4, claro. Por eso me interesa ver... Claro, pero me interesa ver el rol de Vidal, porque cuando Vidal ha jugado más de pavés, por decirlo de alguna manera, ha entendido bien ese rol y no ha tenido protagonismo en el último cuarto de cancha, entonces hace bien esa función, pero cuando está más de mixto, de ida y vuelta,
le está costando un poco más ese retorno. Eso a mí también me genera dudas, porque yo creo que hoy el momento de Pizarro es más del volante mixto, del que llega más al área rival y que ocupa todos estos espacios. Y yo veo hoy a Vidal mejor siendo el posicional. Claro. Y que su compañero sea el que va llegando. Y Pizarro lo ha hecho perfecto este último tiempo. Yo creo que él, lo habíamos conversado anteriormente, él sabe que el volante de contención, para poder seguir creciendo como jugador y valorizarse, tiene que llegar a ambas áreas, tiene que tener más número en asistencia y goles, y lo está haciendo de buena forma. Va a ser igualmente interesante en lo táctico ver cómo va a contener, por ejemplo, a Altamirano y a Sadi. En este caso, más aún viendo si es que juega Charles con X acompañante en el mediocampo. Perdón, si es que repite el cuadrado que utilizan los clásicos. Ahí hay un tema también porque no sabemos cómo va a jugar la U. O sea, claro, no había armado ni planteado el sistema que puede utilizar, porque ha jugado Altamirano al lado de Aranguis. Y con Guerrero. Y con Guerrero, pero ahora Guerrero lo va a tener que utilizar como un volante. Porque Ormazábal va a ser central, seguro. Debiera ser central, pues claro, al no estar Ramírez. Pero es interesante. Ahora, Colo-Colo también tiene bajas, Dani. Está el caso del Tortopaso, que nos había comentado, lo de Alan Saldivia también. Estaba pensando en variantes para el sector derecho. Ahí me imagino que Bruno Gutiérrez es uno de los que probó, por ejemplo, debiera quizás estar en el banco en caso de necesitar alternativas. Lo ha probado durante estas semanas a Bruno Gutiérrez, que ha hecho esa labor tanto de central como de lateral derecho. Me parece que es la única variante, quizás como especialista, que hoy tiene Colo-Colo. Ojo, igual de todos modos, la Supercopa te permite llevar 12 suplentes, como son los partidos internacionales de Copa Libertadores, Copa Sudamericana. Por lo tanto, seguramente el plantel de Colo-Colo y quienes van a estar en la banca va a ser una alternativa bastante gruesa para que el entrenador pueda ahí echar mano para ver variantes si es que necesita alguna modificación. Y también detallar que, lo hablábamos también en las últimas horas, no hay regla sub-21 en la Supercopa, por lo tanto no es obligación que un futbolista cumpla con esta normativa. De hecho, Manley Clervaux no cumple con el reglamento sub-21, puntualizar y detallar ese tema, porque él aún no tiene la nacionalidad chilena, aunque sí cumple con el requisito de la edad y del año de nacimiento. Él hoy no tiene justamente la nacionalidad chilena, está en proceso, por lo tanto aún no cumple con los minutos sub-21, pero es una alternativa interesante. Seguramente con esto que va trabajando el técnico de Colo-Colo, Fernando Ortiz, él va a plantear muchos duelos por las bandas, porque sabemos que es un entrenador que le gustan los punteros, rápidos encaradores, y me parece que a eso hoy está apostando con un Lucas Cepeda, que ya lo conocemos, que cargado a la derecha, por ejemplo, en el partido del Superclásico en el Monumental, hizo daño. Me recuerdo perfectamente una jugada que él parte de la derecha, hace la diagonal, y ahí tiene una alternativa en la que ustedes revisaban ayer, cuando llegaba, por ejemplo, Arturo Vidal al área. Esa la comanda Lucas Cepeda de derecha al centro. Entonces ahí obviamente va a buscar el duelo el técnico Fernando Ortiz, y también con Clervaux, que es un futbolista que marca la diferencia físicamente, que es rápido y que también obviamente es encarador y busca ese 1 contra 1. Ahora obviamente también hay que saber que Clervaux es un futbolista que solamente tiene un partido en el profesionalismo, fue en la Copa Chile hace 5 meses más o menos, hace bastante tiempo, pero ahora le dan la posibilidad. Está dándole espacio y muchísimo Fernando Ortiz a los jóvenes en Colo-Colo, y después claramente todos creemos que va a jugar Arturo Vidal y va a ser interesante la función tal como ustedes marcaban. Bueno, recuerden lo que dijo Arturo Vidal después del partido con la U hace casi 2 semanas. Él dijo que su función era seguir a Charles Arangui. Después podemos desmenuzar si es que estuvo cerca o no de Charles Arangui, si es que cumplió o no esa función, pero al menos eso fue lo que dijo él. Quizás también puede tener una función similar en este partido de seguir corretear a uno de los volantes que tiene la Universidad de Chile. Pero aún no definida la formación, seguramente los jugadores ya la intuyen, seguramente Ortiz ya la tiene clara en su mente, pero una práctica donde reparta 11 petos y esa sea la formación titular aún no la tenemos. Me parece que este sábado deberían ser estos últimos movimientos, un sábado que además va a estar marcado por el arengazo en el Estadio Monumental.
23 de marzo, 13 minutos antes San Felipe por Copa Chile, solo que ha jugado Manly Clervaux. Y uno lo recuerda, eso es bueno. Es que eso sí, totalmente. Es que marca mucha diferencia dentro de lo físico, por lo menos. Sí. Hay que ver si tácticamente cumple bien el trabajo, las indicaciones del entrenador. Por ejemplo, si es que tiene que seguir a Ormazábal, qué sé yo. Pero es increíble, ¿no? La confianza que da un nuevo entrenador. Y es algo que tiene que aprovechar también Manly Clervaux. Sí, es que yo creo que el entrenador ve en Clervaux lo que necesita para su funcionamiento. Claro. Entonces, le da confianza. También sabemos que Almirón no le daba muchos minutos a los jugadores jóvenes, a Marchán, que lo tuvo que empezar a hacer jugar como casi obligado, y eso es lo que me gusta por el momento de Ortiz, que al final él está priorizando su funcionamiento más que el nombre del jugador que va a estar en cancha. Sí, y lo muy bueno que tiene Clervaux, finalmente, que tácticamente le da también una flexibilidad en cuanto a los dos punteros, porque tanto Cepeda como él han jugado por las dos bandas. Claro. Entonces tienes la potencialidad de que, claro, uno parta más lanzado a la izquierda, como Cepeda, por ejemplo, y él por la derecha, o viceversa, y a vuelta de partido los modifiques. Así que yo creo que ahí hay algo interesante también que puede desordenar un poquito la estructura de la U, que aparte va a tener una pieza menos de los defensores habituales. No, a ver, no es fácil que con el poco tiempo partido, yo entiendo que un entrenador le dé la confianza y que lo vea entrenar, y quizás le llamó mucho la atención y lo ha visto y cree y piensa que puede debutar. A diferencia de a un Marchán, a un Hernández, que lo hemos visto mucho más quizás jugar, pero también ahí ojalá no sea el primer cambio dentro del buen partido que puede hacer. ¿Por qué? Porque le puede pesar mucho a un jugador joven un clásico o un partido que para muchos quizás es un partido más, una copa, que quizás no le dan la importancia que tiene, pero para él quizás es determinante, es un antes y un después para un jugador. Ojalá sea un buen partido para él. De la manera que sea. Sí, sí. De la manera que sea, siendo reemplazado en entretiempo, siendo la figura, sí, sí. va a haber un antes y un después para él. Sí, seguro. Este partido. Y de lo otro que se está abriendo camino y que también puede marcar bastante este partido en particular es Villagra. O sea, a propósito de la lesión de Saldivia, él es el llamado a reemplazarlo. Está también pisándole los talones Emiliano Amor, pero también tiene un contrato más prolongado. Él firmó hasta 2028 y tiene a su lado también a otro que probablemente no renueve, como Sebastián Vegas. Entonces, ahí también hay que empezar a entender cómo se va a estructurar la defensa de Colo-Colo, y para Villagra hay una ventana de oportunidad gigante en partidos así de importantes. Totalmente. Dani, consulta, esto en base a los entrenamientos, ¿no? Pero ¿hay alguno que haya jugado con regularidad en el proceso Almirón que haya sido más dejado de lado por parte de Ortiz en este tiempo? A ver, por el momento están todos, creo, teniendo posibilidades. Sí me llama la atención Emiliano Amor, porque él venía jugando en la última etapa de Jorge Almirón, ha trabajado con Emiliano Amor en línea de 3, quizás ahí también ve una cualidad el técnico de Colo-Colo de Amor, que quizás jugando en línea de 4 no te va a marcar tanta diferencia como sí lo puede hacer como un líbero en una línea de 3, quizás ahí también ve características de los futbolistas, creo que por ahí va uno que puede ir perdiendo terreno. Y después los de la mitad de la cancha, quizás Méndez, que venía jugando con mayor regularidad. Entiendo que Alarcón también ha sido bien valorado por el propio Fernando Ortiz, un Alarcón que sabemos le costó muchísimo jugar con Jorge Almirón. Y después en la delantera creo que es prácticamente lo mismo, quizás sigue perdiendo terreno, Marcos Volados por estos movimientos que hace Clervaux, pero de todos modos hay que ver cómo va a ser en definitiva el equipo de Colo-Colo. Repetimos lo que hemos dicho durante esta semana, los lesionados. Es baja Alexander Oroz, es baja Óscar Opaso y también Alan Saldivia. Ojo, yo ayer hablaba de la intervención de Alan Saldivia. Es una inyección de plaquetas, la intervención que se le hizo a Alan Saldivia para intentar regenerar esa zona de la pubalgia que lo ha tenido con molestias. Por eso se estima que en un mes él debería ya estar de vuelta, es decir, ya cuando se retoma el fútbol tras el receso del Mundial Sub-20. Muy bien, Dani Arrieta, entonces con toda la información de Colo-Colo. Gran trabajo, amigo. Abrazo, que estén bien, chau chau.